En directo desde las audiencias de Iván Moreno, hermano del suspendido alcalde Samuel Moreno, los hermanos Lule por el llamado carrusel de la contratación, el expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ET Canal El Tiempo, líder en el cubrimiento y el análisis de las audiencias. Lo que está sucediendo. Bienvenidos amigos televidentes de Canal El Tiempo, continuamos en esta cobertura e información de los hechos más importantes de Colombia y el mundo. El tema que nos concita hoy, como ya se ha anunciado oficialmente y públicamente, es el gran debate nacional que hay sobre la reforma educativa que ha planteado el gobierno al Congreso de la República y que ha generado una cantidad de situaciones, unas más preocupantes que otras positivas, y que será el motivo de análisis en esta cobertura que hacemos durante los próximos 60 minutos. Para este debate, para este análisis, para esta controversia, tenemos invitados muy importantes que hacen parte justamente de los actores y protagonistas de la reforma. El doctor Bernardo Rivera Sánchez, director de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades. Bienvenido al Canal del Tiempo. Muchas gracias por la invitación, Jesús Hernández. ¿Está cumpliendo años ASCUN en estos días? Estamos cumpliendo hoy 54 años. Fue la fecha en que el rector Jaime Posada presentó a consideración de 23 rectores públicos y privados la propuesta de crear a la Asociación Colombiana de Universidades. ¿Cuántas universidades asociadas hoy? Hoy tenemos 83 universidades, 49 privadas, 34 del orden estatal. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Está el señor el señor Sergio Fernández, estudiante, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes. Él está haciendo su maestría en Derecho y ha querido venir también a participar del debate. Bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha terminado la semana? Muy agotados, muy cansados, pero con mucho optimismo. Sabemos que esto tiene futuro y que vamos a ganar esta pelea. Muchas gracias. Y el doctor Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior, quien ha estado al frente de el gran paquete que se ha presentado al Congreso conjuntamente con la señora ministra. Bienvenido a Canal del Tiempo. Muchas gracias, Jesús Medio. Un saludo cordial al doctor Bernardo, a Sergio. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Es de nuestro total interés estos espacios, participar, debatir, que ha sido realmente el propósito y el objetivo en la construcción de este proyecto. La semana que termina, ¿cómo lo deja? ¿Intranquilo? ¿Tranquilo? ¿Está calmado? No, pues realmente tranquilo, lleno de trabajo, y eso está muy bien porque para eso estamos. Ha sido una semana dura, difícil, lamentamos muchos de los hechos que ocurrieron. Por otro lado, vemos con muy buenos ojos pues la participación, el interés, sobre todo en estos últimos 2 días, pues ha habido un diálogo importante, diálogo que nosotros realmente llamamos desde hace pues por lo menos 7 meses, y que bueno, así sea un poquito tarde, pero todavía tiempo pues se está dando. Bienvenido, estos son pues nuestros invitados y ustedes copartícipes de esta importante discusión, pero el hecho de que tengamos al señor viceministro, al voz de los estudiantes, a los rectores sentados uno al lado del otro en este escenario habla muy bien de por dónde debería marchar esta discusión, por dónde debería marchar este camino de análisis para que finalmente la educación del país sea realmente lo más cercano a lo que nuestro país necesita. Y quiero empezar el debate porque se ha hablado muchísimo y es sobre, bueno, tengo una cantidad de temas grandísimos, pero uno importante, y quiero que sea el doctor Bernardo Rivera que empiece a plantearnos. Si bien durante los últimos meses se plantearon los debates, se fue a las universidades, hubo escenarios para la discusión, como ustedes lo reconocen en sus estudios, y las modificaciones que hizo el Ministerio a su proyecto se notaron, no fueron del todo de su satisfacción. ¿Cuáles son esos puntos esenciales en donde no hay acuerdo en este momento con el radicado? Hay que reconocer que hubo un esfuerzo muy grande por socializar el proyecto de ley a nivel nacional. Los estudiantes hicieron reuniones, ASCUN hizo 6 foros del orden nacional, el ministerio también hizo sus propias reuniones. Y hay que reconocer también que fueron muchos los aspectos que fueron incorporados en el proyecto. Existen otros que han quedado todavía y que todavía no nos llena de confianza en lo que debe ser ese nuevo proyecto de ley, y que obviamente queremos llevar estos temas al Congreso de la República, a la Comisión Sexta específicamente. Mencionemos esos puntos. El tema de la autonomía, inspección y vigilancia, el tema del financiamiento, tenemos el tema de
la calidad y la equidad, tenemos la tipología y la diferenciación de los distintos tipos de instituciones de educación superior, tenemos el tema de la descentralización y la concentración de facultades en el Ministerio de Educación Nacional. Diría que son los puntos más importantes. Usted ha dicho algo importante y quiero involucrar al señor viceministro. ¿Realmente se socializó únicamente la reforma o se fue mucho más allá? Porque ese término solamente se compartió o se invitó a que se modificara. No, venga, le cuento de su Cerney, es que este proceso ni siquiera empezó hace 7 meses. Y yo creo que el doctor Bernardo, pues además fue protagonista en esto, porque el proyecto realmente nació en diciembre del 2009. ¿Cierto? Una reunión precisamente con Ascún y la ministra del momento, la doctora Cecilia María Vélez, pues planteó, estaba ya terminando el gobierno, planteó la necesidad de una reforma a la Ley 30, concentrada en principio únicamente en el tema financiero, pero que desde el principio, tanto pues la administración como la misma asociación, planteó la necesidad de que no debía concentrarse únicamente en el tema financiero, que era como, digamos, el tema más urgente, sino que debían incorporarse otros temas. Desde ese momento se formaron 5 comisiones, ¿cierto?, con personas que se escogieron realmente por parte de Ascún y en ese momento, pues, el Ministerio de Educación, y se trabajó durante por lo menos 4 meses, y hubo un documento. Ascún publicó el documento Elementos para la Reforma, si no me acuerdo, Elementos para la Reforma de la Ley 30. Cuando llega este nuevo gobierno, la ministra María Fernanda Campo y el presidente Juan Manuel Santo, pues plantean, bueno, realmente el gobierno anterior, en julio, había radicado el proyecto producto de esa discusión y concertación, un proyecto concertado con los rectores de las públicas, que se concentraba en el tema financiero. La ministra pues toma una decisión, a mi modo de ver, muy, muy sensata, y es de que obviamente es distinto un gobierno saliendo a otro gobierno entrando, ¿cierto?, iniciando. Por lo tanto, plantea pues que debemos retomar el tema de una reforma integral, ya no de la Ley 30, porque sería una nueva ley, que es lo que estamos planteando, una reforma del sistema de educación superior. Partimos pues obviamente como elementos, insumos muy importantes del trabajo que se había realizado con Ascún, más muchos otros, porque yo les digo, realmente reformar la Ley 30, ha habido por lo menos 4 iniciativas, casi desde el 95. Pero permítame que le interrumpa. Después es decir, antes de presentarse la reforma al Congreso, que fue la semana pasada, hubo unos meses en los que se... Entonces, para allá voy. Trabajamos, se elige una estrategia por parte del gobierno, comentada con los rectores, de que pues la metodología sería que el gobierno prepara un borrador de trabajo y se pone a discusión. Eso es lo que se hace, se prepara un borrador de trabajo y el presidente el 10 de marzo lo pone a discusión, ¿cierto?, con una cantidad de documentación, con elementos para la discusión, y se invita a la participación, no a la socialización, sí, a la participación. Y le cuento, Jesús Erney, el primer foro que realiza la ministra es precisamente con los estudiantes. Allá estaba Sergio, estaba Jairo y muchos otros líderes estudiantiles. ¿Qué invitación hace la ministra? No solo a los estudiantes, a todo el sector. Miren, aquí está la propuesta, estúdienla, pues léanla, estúdienla y planteen sus modificaciones, enriquezcanla. Y ella utilizaba esta frase, para llegar al Congreso con la mejor propuesta de un proyecto de ley. Perfecto, señor viceministro. Sergio Fernández, estudiante. Varios temas. En este instante, ¿cuál es la situación del movimiento estudiantil frente al tema de la reforma? Hombre, varias cosas. Comenzar por señalar algo, y es, yo estuve en la primera socialización que hubo del proyecto, y recuerdo que esa socialización del proyecto, la ministra terminó de hablar y se fue sin escuchar a los rectores. Es un elemento ahí adicional que vale la pena introducirle al debate. Lo segundo, estuve en esa y muchas más, y hubo críticas, debates, propuestas también, y no se tuvieron en cuenta. Tercero, ¿cuál es la discusión de fondo? Porque yo creo que es necesario ubicar la discusión para poder ubicar cuál es el alcance de la movilización estudiantil, que esto es lo que tiene que ver mucho con Chile y con lo que está pasando en todo el mundo. Esto no es y yo quiero ser enfático en eso, con el viceministro y con todo el mundo, yo se lo dije a usted alguna vez, viceministro, acá hay elementos gremiales, obviamente,
pero la discusión de fondo es un tema eminentemente político. ¿Cuál es la discusión acá? Nosotros hemos planteado 4 cosas. En primer lugar, que el proyecto sí es privatizador. Insisto, puede haber privatización con o sin ánimo de lucro. Ustedes retiraron el elemento del ánimo de lucro y de la universidad con ánimo de lucro que habían introducido en la primera propuesta por una razón, y es que para hacer un caldo de rana usted no la mete cuando el agua está hirviendo, sino que empieza a calentarla poco a poco. Nosotros consideramos que esto sí es privatización. ¿Por qué es privatización? Porque privatización, entendida en el sentido amplio de la palabra, implica que, por ejemplo, si se desfinancia la universidad pública, eso es privatización. Si aumenta más la matrícula en la universidad privada que en la pública, eso es privatización. Si baja la calidad en la universidad pública, eso es privatización, porque otra forma de negar la cobertura es negando la calidad. Segundo elemento para ubicar la discusión, mirar los alcances del movimiento estudiantil, que es la pregunta tuya. No es la defensa de la educación pública un prurito estatista ni un capricho que tenga que ver con nada de estas cosas. Nosotros defendemos la educación pública porque consideramos, y así lo ha demostrado incluso la UNESCO, yo miraba en la exposición de motivos del Ministerio y de su propuesta que se citaba la UNESCO, y no se cita, por ejemplo, que según la UNESCO el mejor modelo de educación del mundo es el finlandés, que es público y gratuito desde el preescolar hasta el postdoctorado prácticamente. Entonces, la defensa de la educación pública parte de un imperativo que es real, que se puede demostrar, y es, si queremos educación de altísima calidad, con altísima cobertura, lo mejor es que sea el Estado el que asuma eso, porque eso cuesta mucho, y el único... La fuerza económica más grande de una nación es el Estado. Tercer elemento, como está planteada la propuesta, y ahorita lo voy a demostrar si quieren, o se logra la meta de cobertura sin calidad, o no se logra nada. Como está planteada la propuesta, los recursos que se proponen para la universidad pública la van a conllevar o a la mediocridad o a profundizar la autofinanciación, y acá quiero poner un elemento sobre la mesa, y es, viceministro, ustedes han retirado la propuesta o de la propuesta el componente que vinculaba a la universidad con la empresa, pero yo, ahorita de pronto podemos leer la cita del rector Moisés Basserman. La vinculación de la universidad con la empresa viene desde la ley 30, es que la universidad hoy se vincula con la empresa todo el tiempo, y de ahí es que consigue uno de cada 2 pesos que necesita para existir. Y tercer elemento para poner sobre la discusión, miren, por eso digo, esto es una discusión eminentemente política. La ministra ha dicho, es que queremos atender a las tendencias mundiales hoy en educación. Lo que se les olvida decir a la ministra es que la tendencia mundial hoy es la de la privatización, es la del neoliberalismo. Por eso es que en la exposición de motivos se cita el modelo chileno, que hoy hace agua en Chile. ¿Ustedes se mantienen en el cese de actividades? Por supuesto que sí. Y para que lo levanten, ¿ustedes plantean que el gobierno retire en esto de la propuesta del Congreso? Nosotros formamos parte de la comunidad académica y tenemos los argumentos de la razón y queremos exponerlos con el gobierno, pero queremos sentarnos a hablar con por el eso, ministro pero para levantar el de paro igualdad. que ustedes plantean, proponen retirar el proyecto del Congreso. Retírenlo y nos sentamos a hablar de igual a igual, no con la presión de un proyecto en el Congreso de la Unidad Nacional con las amplias mayorías con las que cuenta el gobierno. Perfecto. Doctor Bernardo Rivera, en el tema de la privatización, para ir desgranando un poco el tema de la reforma, cuando se retira el proyecto, el tema del sin ánimo de lucro, ¿se avanzó? ¿Se logró, digamos, conciliar una propuesta o se mantiene, digamos, lo que plantean muchos, que se sigue la privatización ahí rondando, el fantasma? Bueno, yo en primer lugar quisiera tratar de responderle un poco al señor viceministro, para que no hayan dudas. Ajá. Hay una claridad absoluta en los rectores y consenso que el país necesita una nueva ley de educación superior. En segundo lugar, necesitamos definir una estrategia para la discusión de esa nueva ley. El ministerio definió su metodología, pero además legítimamente, eso no se le puede cuestionar, es, o sea, digamos que es legítimo. Y en tercer lugar, el documento de Ascun sí existe. Y hay 4 temas, vamos a referir a 4 temas de aspectos que están contenidos en los documentos, que son los que nosotros todavía estamos reclamando. El tema de las tipologías, el tema de la autonomía, el financiamiento y temas como la calidad, que están en esos documentos de Ascun y que todavía reclamamos. En relación con la inquietud sobre la privatización, los rectores colombianos de verdad que están muy contentos y alegraron mucho de que las instituciones con ánimo de lucro fueran retiradas del proyecto de ley. Porque hay que reconocer, y la ministra ha reconocido permanentemente, los grandes indicadores que tiene la Universidad Colombiana en cobertura y en calidad. Lo ha mostrado en los últimos 8 años cómo ha crecido la cobertura y la calidad. Entonces, con esa misma institucionalidad se ha logrado, por eso no entendíamos por qué el interés de incorporar un nuevo elemento. Por eso tampoco entendemos, de pronto, ya yendo a la pregunta de los riesgos de privatización, la propuesta de las universidades
mixtas. No la entendemos, no entendemos su institucionalidad porque no están desarrolladas y creo que es un tema que tenemos que dar en la Comisión Sexta. Doctor Montero, contestemos Mira, eso. voy a contestar eso puntual. Ahora, es lamentable que pues no entienda un director de Ascon que no es sino leer 2 artículos, ¿cierto? Que dicen, el artículo 36 del proyecto, las instituciones de educación superior privadas estarán organizadas como corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de la educación superior. El artículo siguiente, a las instituciones de educación superior mixtas les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada. Por lo tanto, pues no es sino referirse al capítulo anterior, las instituciones mixtas, y les voy a contar de dónde viene y el por qué. Yo creo que Bernardo lo quiero entiende. saberlo. Existe una institución en Colombia cuyo origen fue muy bueno y que llenaba un espacio absolutamente necesario, ¿cierto? Que fue una institución de educación superior en el Casanare Yopal, que se llama Unitrópico, ¿cierto? Unitrópico, y yo creo que Bernardo la conoce, fue una iniciativa precisamente mixta, ¿cierto? Es decir, estaba el departamento del Casanare, estaban varios centros de investigación, estaba el CIAT, estaba la Fundación o el Instituto Alexander von Humboldt, y había otras organizaciones. Lamentablemente, la Ley 30 no incluye las instituciones de carácter mixto, o sea, mixto, y para que Sergio pues, le explica varias veces, para que, pues, digamos, entienda, mixto entre entidades del Estado y entidades que no son del Estado, que por la ley estamos exigiendo que sean sin ánimo de lucro. Que no son del Estado, es que son privadas. Que son privadas, pero sin ánimo de lucro, ¿cierto? Como las instituciones privadas, ¿cierto? De educación superior hoy. Entonces, lo que se está planteando aquí es precisamente, en ese momento, para volver al caso de Unitrópico, que es lo que inspira esto, la institución no pudo ser mixta, se creó la institución, tocó que fuera privada porque había participación privada, el departamento del Casanare no pudo hacer los aportes que quería hacer, ni los ha podido hacer en este tiempo. Entonces, realmente esta posibilidad de que existan instituciones mixtas va precisamente en esa dirección, que entidades territoriales que tienen interés en crear instituciones, pero acompañadas por otras fundaciones, corporaciones, centros o institutos de investigación, lo puedan hacer. Perfecto, entonces puntualmente el tema digamos, de la mixtura, claro, de estas entidades, pero regálenme un par de minutos porque tenemos que ir a un corte muy importante de nuestros patrocinadores. Estamos con el doctor Javier Botero Árboles, el viceministro de Educación, Bernardo Rivera, el director de Ascun, y Sergio Fernández, el vocero de los estudiantes, en este debate sobre la reforma educativa aquí en el Canal del Tiempo. Ya regresamos. Educación en ET, Canal El Tiempo. Liga Colombiana de Fútbol, 18 equipos, 9 partidos, más de 200 jugadores en cada fecha, en los estadios del país, la jornada del fútbol profesional colombiano. Conozca los detalles, el análisis y las opiniones de cada encuentro del balompié nacional, con el equipo de deportes de ET Canal El Tiempo. Con Telmex Televisión HD, ningún detalle es pequeño. Disfruta de 24 canales en alta definición para ver películas, deportes, documentales y más. En Telmex la alta definición es para todos. Pídelo ya, 7500-500. ¡Wow! José Antonio Sánchez, subeditor eltiempo.com. Su experiencia, su análisis, su objetividad y la veracidad con la que realiza su labor. José Antonio Sánchez, analista de ET Canal El Tiempo. Para este negocio te recomiendo invertir más en los insumos y disminuir la participación de la vainilla. Exquisito. Con Cocina sin Misterio del Tiempo, todos sabrán de cocina. Aprenderemos recetas fáciles, prácticas y provocativas, técnicas de preparación, notas saludables y mucho más.
Este y todos los domingos gratis con El Tiempo. Nada se compara con la oportunidad de estar en permanente contacto con los televidentes de nuestras regiones. Colombia es un país de pasiones y la deportiva es tal vez una de las más fuertes. John Jairo Miranda, Talento SE Canal El Tiempo. Si tienes internet de Telmex, ahora puedes tener televisión online. Comprueba que más películas y más estrenos exclusivos en internet son para todos. Entra ya a www.telmex.com.co. Twitter, @Canal ET. Twitter, con más de 200 millones de usuarios en el mundo, genera 65 millones de tweets al día, más de 800.000 peticiones de búsqueda diaria. Desde ahora, los usuarios de Twitter podrán acceder a nuestra nueva cuenta, @Canal ET, y buscar más información, programación, opiniones y conversar con invitados a través de la TweetCam. Twitter, @Canal ET. Lo que está sucediendo. Bueno, en el primer tramo de esta discusión quedó abierto el tema de las mixtas. Ni estudiantes ni rectores dicen que entienden la explicación del ministro y dejamos ese como un inciso que dejaremos pendiente porque hay que avanzar en muchos temas. Y los invito para que hablemos sobre el tema de los recursos y la financiación. Escuchaba yo en los últimos días que cuando ya se quiere poner al estudiante en manos de los bancos y se quiere aumentar esta presencia del sector privado, empiezan a generarse muchos problemas y de ahí la gran preocupación. No solamente en la financiación de la educación, sino en los recursos que se van a destinar para todos. Entonces, escuchemos a los estudiantes en voz de Luis Fernández, digamos que de manera muy concreta, cuál es la preocupación frente al tema que trae este proyecto ya radicado en el Congreso. Sigamos en el tema de la privatización, como lo entendemos los estudiantes, como yo le expliqué al comienzo. El gobierno pretende aumentar en términos cerrados 600.000 cupos. De eso solamente la universidad pública va a aportar el 15%. Eso no es privatización y pongámonos serios con el debate. Segundo, ¿cuánto propone el gobierno nacional para aumentar de aquí a 2014 más de 100.000 cupos? Un poco más de 400.000 millones de pesos. Ahora, la ministra ha dicho en los medios de comunicación... Lo que usted dice es que la plata que el gobierno plantea no alcanza. Mira, este es el cálculo que ha hecho el rector Moisés Wasserman. Yo quiero que la Cámara lo mire. Este es el cálculo. Esto está digitado por él. La ministra ha dicho, el rector no sabe dividir, pues bueno, este es el cálculo que hizo el rector Wasserman y le da que si quieren aumentar la meta de cobertura que propone el gobierno, se necesita más de 1 billón con B de billete de pesos. Luego, o mienten los números o miente el ministerio con sus palabras. Y cuando las palabras y los números no van por el mismo lado, yo prefiero creerle a los números. ¿O no cree usted, Jesús? Lo segundo, mire, el tema de los recursos va más allá. El tema de los recursos tiene que ver también con la calidad. Porque yo le decía a usted al comienzo, privatización también implica que a usted se le niegue el acceso a educación de calidad. Porque claro, acá puede haber educación de todo tipo. Sí, cobertura o calidad. Pero además hay otra cosa, mira. Acá nadie está hablando de estatizar universidades privadas, por supuesto que no, pero lo que sí estamos haciendo es dónde están los recursos para crear nuevas universidades públicas, porque lo que hay es una gran bolsa de recursos para la universidad privada, además, una bolsa que el Estado con los recursos de cada uno de los televidentes financiando la universidad privada, y dos, un montón de recursos para subsidiar los intereses del ICETEX para que la gente siga llegando a la universidad privada. La mejor forma de garantizar acceso con cobertura y calidad es la universidad pública. ¿Dónde están los recursos que de verdad garanticen si acá los cálculos no dan? Insisto, si los números van por un lado y el discurso por otro, qué pena, señor viceministro. Le pregunto a los rectores, en el tema de la financiación, de los recursos, ¿cuál es la visión de ustedes? En primer lugar, se reconoce el esfuerzo que se hizo por concertar con el sistema universitario estatal el tema de el 3% adicional al IPC, que eso significa modificar el artículo 86 de la ley 30, y en segundo lugar que se hubieran puesto de acuerdo en la distribución de esos recursos, porque también reconoció ahí realmente el ministerio de que hay una deuda con las universidades que crecieron en cobertura y que crecieron en calidad, y me parece que es muy importante reconocerlo como un esfuerzo. Coincido con la pregunta que ha hecho siempre el profesor Wasserman de que es difícil entender el modelo de financiamiento cuando el 3% que representan menos de 65.000 millones signifique un incremento de aquí al 2014
120.000 estudiantes nuevos en el sistema público. A ver, lo que pasa es que la magnitud de la meta es demasiado grande, señor viceministro. Estamos hablando de 600.000 estudiantes de acá al 2014, esos son 15 universidades nacionales. La magnitud, pensémosla en esos términos, para que pongamos metas que sean realmente factibles de cumplir. Cuando se cruza entonces el número al que se aspira en cobertura frente a los recursos, es cuando las cuentas no cuadran. Es lo que por lo menos en el modelo que nosotros tenemos no nos cuadran. Puede ser que el señor viceministro... Hay líos en la división, el discurso de los números va diferente. Claro. Ahora, afortunadamente ya pues las cuentas las hacen un poquito mejor, ¿cierto? Porque es que antes les daba 500.000 pesos por estudiante año, ¿cierto? Pero ¿cuál es realmente lo que nosotros estamos planteando? Primero, hay que decir una cosa, el proyecto de ley que está en el Congreso no es para responder exclusivamente unas metas de un gobierno. Este es un proyecto de ley de largo plazo que contribuye al cumplimiento de unas metas. Y no unas metas de un gobierno, sino realmente unas metas para el país. No cortoplacista. ¿Cierto? No es cortoplacista en lo más mínimo, todo lo contrario. Por eso realmente el incremento sostenido va hasta el año 2022. Pero de todas maneras, como pues nosotros dos panelistas han desagregado y han pedido explicación, déjeme que yo le explique cómo... Pero no se me alarga porque... No, tranquilo. ¿Cómo son los 600.000 cupos? ¿Cierto? Son 600.000 cupos en 4 años. Afortunadamente ya llevamos un buen número, ¿cierto? En las universidades públicas ya llevamos 21.000, este año crecieron 21.000, ¿cierto? Cosa que además lo hacen ellos en su autonomía. Y eso es otro punto, el gobierno nunca ha forzado a una universidad, no tiene cómo hacerlo para que la universidad crezca, ¿cierto? Son decisiones que toman las administraciones de las universidades de crecer. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de esos 600.000? El 15%, o sea, 95.000 más o menos, ingresan a las universidades públicas. Eso esperamos, es un planteamiento. Pero obviamente los 95.000 no entran en el año 2012, ¿cierto? Unos entran en el 2012, otros entran en el 2013, otros entran en el 2014. ¿Qué decimos? Realmente mientras se mejora, se construye nueva infraestructura, que hay recursos para ello, ¿cierto? Porque hay recursos para la infraestructura, porque precisamente el proyecto de ley recoge lo que quedó ya en la Constitución colombiana, a través del acto legislativo de las regalías, que parte de esas regalías, que son 10 billones de pesos anuales, 10 billones de pesos anuales van o pueden ir a infraestructura, tanto física como tecnológica, de todo el sistema educativo. Es decir, hay recursos. Las universidades obviamente tendrán que sentarse a presentar sus proyectos y para que se les den los recursos. Ese es un tema importante de los proyectos, ¿no? Porque correcto. ¿Cómo es que se van a repartir y cuál es la equidad que va a haber en el resto de la nación? Claro, ahora si quiere vamos a eso, pero déjeme le explico lo de los números. Entonces, por eso planteamos, listo, el 2012 no esperamos un gran crecimiento en las universidades públicas, ellas dicen que están saturadas, entonces no hay mucho crecimiento. Póngale que crezcan 12.000 estudiantes, ¿cierto? Son 12.000 estudiantes, que obviamente pues van a estar 3 años, el 2012, el 2013 y el 2014, ¿cierto? En el 2013, como mínimo, obviamente después van a seguir, pero estamos haciendo las cuentas para estos años hasta el 2014. El 2013, suponemos, ha habido, digamos, un esfuerzo en conseguir los recursos para infraestructura física y tecnológica, porque además la tecnológica es muy importante, ¿cierto? Nosotros creemos que hoy en día, siglo XXI, no debemos seguir únicamente con tiza y tablero, ¿cierto? Hay tecnologías de la información, hay metodologías en las que pues se puede realmente usar de una manera mucho más efectiva los recursos. Entonces, en el 2013 crecerán 25 o 26.000, ¿cierto? De los cuales obviamente necesitan recursos para el 2013 y para el 2014. Y el 2014, ya después de que realmente vienen caminando todos los recursos de regalías, que ha favorecido realmente la infraestructura y la tecnología de las universidades, podrán recibir muchos más. Supongamos que pueden recibir 35.000. Si sumamos eso nos da los 95.000. Y si sumamos los recursos, que obviamente se calculan estudiante año, ¿cierto? Eso nos da 3.600.000 por estudiante. Y además, un poquito superior a lo que se está aportando hoy por estudiante y planteando que hay unos recursos adicionales para infraestructura tecnológica. Mire, trabajemos en el uso de las tecnologías.
realmente vayan a las principales universidades del mundo. El número de sesiones presenciales ha disminuido. Usted en un pregrado, en un posgrado en Alemania, el doctor Bernardo estuvo también en Alemania, no está más de una clase a la semana. De resto tiene una conectividad, tiene unos espacios, unas plataformas virtuales para trabajar. Entonces, obviamente no estamos planteando que se haga más de lo mismo. Tenemos que mejorar y ponernos a tono con la educación superior en el mundo. Sergio, esta explicación, ¿se repite lo que se ha ido diciendo o ustedes encuentran que hay posibilidades? No, mira. Te voy a decir que ha implicado ese esquema de financiación. Estos datos que voy a dar los saqué de la página del Ministerio de Educación, cuando el ministro de Educación, el viceministro era el doctor Burgos. Señala que en el año 92 se asignaba 84% de los recursos que necesitaban las universidades estatales y ahora en el año 2009 se asigna el 50%. ¿Qué ha implicado esto? Y estas no son cifras mías, porque es que esto no es que uno no sepa sumar o restar. Ha implicado que el per cápita por estudiante que asignaban a las universidades se redujo de 5.700.000 pesos a 3.500.000 pesos. Eso ha sido el aumento de cobertura y ha sido una extorsión abierta a la universidad pública diciéndole quiere recursos, pues aumente de cobertura. Ahí en la exposición de motivos, yo invito a todo el mundo a que lea el proyecto, como lo hace el viceministro, en la exposición de motivos, cuando aparece cuánto se le asigna a cada universidad por estudiante, aparecen casos como el de la Universidad de Pamplona, donde se señala que 800.000 pesos por estudiante, y eso ha conducido al aumento de matrículas. O en la Universidad de los Llanos, hoy no vale la matrícula mínima 850.000 pesos. Que me digan que eso no es verdad. O en la universidad pública el posgrado no hace parte casi que de una universidad privada. Yo soy estudiante de maestría en Derecho en la Universidad Nacional y la maestría vale 4.500.000 pesos. Y tengo compañeros que en pregrado pagan 2, 3 y 4 millones de pesos también. Luego el aumento de matrículas también se viene con este proyecto porque se profundiza lo que ya viene con la Ley 30. Lo malo, pero peor y más. Eso es lo que hay, eso es lo que están en los números, esa es la explicación que usted acaba de dar y con la que me da la razón a mí. Viene más de lo mismo, 50.000 pesos más por estudiante, está diciendo. Deme un segundo, porque no le quiero interrumpir, pero muy corto, señor viceministro. O sea, ¿eso es cierto? ¿Se ha ido rebajando? ¿Se va a rebajar más? No, pero es que... Pero no se me alarguen en el discurso, dígame. No, pero es que hay que, por eso, hay que escuchar, la respuesta es no. Mire, hay 6 millones de millones adicionales para las instituciones públicas en Colombia en los próximos 10 años. Le planteo una pregunta. El gobierno en la reforma habla de aumentar la cobertura y aumentar también aumentar los recursos de financiación, claro, pero además quiere involucrar, por supuesto, más estudiantes. Claro. Y ahora, no hay tanta plata. Ahora, fíjense una cosa, es que además eso ni siquiera está en la reforma, ¿cierto? La reforma no plantea metas. Ninguna, la ley 30 no crea universidades, y obviamente esta tampoco. Pero la meta de crear universidades, la meta no la dije yo, él dijo la meta. Claro, es la meta del gobierno al 2014. La meta del 2014. No, mi punto es el siguiente, mire, que realmente lo que hace un proyecto de ley, ¿cierto?, es dar el marco legal. Ese marco legal lo que está diciendo es que obviamente trata temas de calidad, porque consolida un sistema de calidad, ¿cierto? Y además le adiciona la ley 30, que déjenme hacer este comentario. No muy largo, no muy largo. Bien cortico. Pocos países en el mundo, muy pocos, garantizan los recursos por ley a las universidades. ¿Cuál es el estándar normal de los países? ¿Cierto? Lo tienen en Latinoamérica y en Europa. Se sientan cada 3 años, cada 5 años y hacen convenios de desempeño. Y dicen, listo, usted necesita plata. Obviamente necesita plata, entonces le doy y usted responde por esto. Por eso usted oye, en Europa, en Estados Unidos, le bajan los aportes a las universidades. En Colombia, por ley, el Estado hoy y en el futuro no le podría bajar los aportes, todo lo contrario. Lo que está planteando el proyecto es que se los incrementa. Y se los incrementa de una manera muy importante, porque es el 3% sostenido. Doctor Rivera, en el tema de la plata, de los recursos, las universidades, usted se ha hablado de la autonomía, pero también se ha hablado de la necesidad de aumentar la investigación, de la cobertura, de evitar la deserción a través de, digamos, mayores espacios de convocatorias. Y planteado desde este escenario, ¿ustedes creen que es viable? Hay que analizar el modelo del que habla el señor viceministro. Yo no le puedo decir que no hay 6 billones, lo que puedo decirles es que no entiendo cómo se van a invertir. No conozco desglosado exactamente cómo se va a dar, porque las cuentas que nosotros hacemos y
y las hemos hecho de manera juiciosa, comparando lo que es la meta versus el tradicional flujo de recursos públicos que ha existido. Y en esto hay que hablarlo claramente. La meta al 2014 son 600.000 nuevos estudiantes, de lo cual yo me alegro mucho. Yo me alegro que este país haga un esfuerzo por educar y sobre todo educar pobres, porque los 600.000 que van a entrar, la gran mayoría van a ser de estratos ya 3 y 2. La gran mayoría. Y uno, obviamente. ¿Sí? O sea, hay que meter también los de uno. O sea, donde hay que gastar más. Claro, son más costosos. Ahí no nos podemos equivocar. Incorporar estos estratos sociales es más caro. Y hay que llegar a las regiones. Claro. Yo entiendo la crítica cuando se dice que las universidades se concentraron en Bogotá, que habla y Barranquilla. Bogotá, Antioquia, el Cauca y Santander tienen el 63%. Así es. Claro. Eso es un pecado con este país. Con un país que en el 91 decidió descentralizarse. Esta propuesta de la reforma pero esto vale plata. Yo no la veo. Yo no la veo en el modelo, repito, que yo tengo. No veo cómo es que vamos a llegar con esa plata, con la misma plata, porque siempre se habla del 3,7 millones, hasta la región. Un segundo, por favor, que acaban de pasar los siguientes minutos para el siguiente bloque de comerciales, que son muy importantes también aquí en Canal del Tiempo. Como se ve, realmente el debate es complejo, es delicado, pero se mantiene la intención de negociar. La reforma está hoy en el Congreso, en las comisiones sextas, que son las comisiones que debaten ese tipo de temas, y donde también se espera que sea un escenario para debatir. Las apuestas están hoy en un cese indefinido de actividades por parte de los estudiantes, el gobierno que ha llamado a que se levante y que se estudie en el Congreso, mientras que los rectores igual plantean que se amplíe más el escenario del debate. Ya regresamos, se encarga del tiempo con este debate de la reforma educativa. Educación en ET, Canal del Tiempo. América Latina crece. Pueblos hermanos conectados en un solo latido. Vívalo en ET Canal El Tiempo. Los hechos de la semana. Los hechos más relevantes de Colombia y el mundo. Protagonistas y personajes que son noticia. Véalo el fin de semana. Este Canal El Tiempo. Si tienes internet de Telmex, ahora puedes tener televisión online. Comprueba que más películas y más estrenos exclusivos en internet son para todos. Entra ya a www.telmex.com.co. José Antonio Sánchez, subeditor eltiempo.com. Su experiencia, su análisis, su objetividad y la veracidad con la que realiza su labor. José Antonio Sánchez, analista de ET Canal El Tiempo. Hipercentro Corona, 7% de descuento. Y a propósito de pisos, usted debería aprovechar el 20% de descuento en el sitio. Sí, para que vaya a azotar baldosa un ratico. Ay, sí, claro que le gusta. Ay. Club de Beneficios. Vivamos el tiempo. Jesús Erney Torres, jefe de redacción. Su experiencia, su análisis, su objetividad y la veracidad y el compromiso con que realiza su labor. Jesús Erney Torres, jefe de redacción de ET Canal El Tiempo.
Llega la mega promoción UNE, banda ancha desde 29.900 pesos mensuales. Y si quieres tu banda ancha con computador desde 60.942 pesos mensuales. Llama ya, 018.041-0141. UNE, mejor juntos. Lo que está sucediendo. El debate fuera de cámaras también se calienta sin duda. Sergio Fernández, estudiante de la Universidad Nacional. Entonces, ¿usted considera que el tema de las divisiones sigue siendo importante en esta discusión? El tema es de plata, finalmente, en la reforma. Pues no, es más que de plata, pero en el tema de la plata hay que ser bien claro. Se va a asignar, el viceministro ha dicho acá de manera clara, se van a asignar 50.000 pesos más per cápita por estudiante. Ojo, hay que tener claro esto, no vale lo mismo asignarle hoy 3.500.000 pesos a un estudiante que ya está en el salón, que abrir cupos para nuevos estudiantes, nuevos salones, nuevos profesores. Se necesitan cerca de 20.000 profesores si se quiere cumplir esa meta de cobertura en las universidades públicas y privadas. Luego, eso es el primer elemento. Segundo, no se va a poder abrir cupos en las universidades que brindan la calidad y que la brindan de verdad, de alta calidad. En Colombia hay 2 universidades de alta calidad según los rankings que el viceministro también conoce. Universidad Nacional, Universidad de los Andes. A la Universidad Nacional, y ya lo ha dicho el rector Wasserman, no se le va a poder crear un solo cupo más con estos recursos tan bajos. Ahora, queda la Universidad de los Andes, eso sí, para el que tenga mucha plata, y acá quiero entrar al tema de los recursos para el ICETEX y de toda esta cosa, porque el gobierno ha dicho, es que acá va a haber plata y vamos a subsidiar los intereses. Ojo, la gente que no se llame a engaños con esto, la financiación para que de verdad sea gratuita, incluso gratuita, debe hacerse a la universidad pública. Porque lo otro es financiar los intereses para que la gente vaya a la universidad pública, y eso no es financiación, eso es que la gente, las familias colombianas, tengan que pagar la universidad privada. Eso sí, que el gobierno les va a financiar los intereses de estrato 1, 2 y 3, es una cosa bien clara. Pero otra cosa es decir que eso es de verdad financiación a la educación. Eso no es financiación a la educación, es que la familia colombiana de estrato 1, 2 y 3 y 4 la que va a tener que sacar de su bolsillo para pagar, porque la universidad pública está marchitada, y esa es la realidad, esa es la realidad de hoy, hombre. Las universidades públicas tienen un déficit acumulado desde 1992 a hoy de cerca de 700.000 millones de pesos, que el viceministerio... Doctor Rivera, solo un comentario con respecto a este... Pero uno... No solo sino 2 palabras para hacer dos. Los excedentes financieros contablemente de las universidades públicas en 2010 fueron 480.000 millones de pesos. Y le cuento excedentes. No, pero un segundo. Porque ahí Doctor Rivera, la meta de tener la educación gratuita, la meta de tener la educación gratuita en este país es muy lejos por la calidad del país que tenemos, los recursos, el desarrollo, etcétera. Pero ¿cómo se puede contribuir? A ver. Pero se puede contribuir desde algo para aumentar esa cobertura, esa calidad. El reto es muy grande, pero la educación superior es una cosa muy seria. Está en serio porque compromete muchas generaciones. Esto no es comprar un zapato que se rompe y uno dice no vuelvo a comprar de esos. No, esto compromete muchas generaciones, y está demostrado que es el único factor que hace que la pobreza deje de ser hereditaria. Entonces, está demostrado también que el mejor negocio de un país es invertir en educación superior, porque la rentabilidad social de la educación superior es demasiado pero no convertirla en y un mucho negocio. mayor. De la educación pública. Ahora, con el tema de la gratuidad hay que mirarlo con cuidado, porque tenemos el caso de África, y lo conoce muy bien el señor viceministro, que amparados en la gratuidad tienen una cobertura del 5%, y eso lleva al estado de subdesarrollo que tengan todavía. Lo que tenemos que llegar es a un modelo que permita que todo colombiano que tenga capacidad intelectual pueda entrar a la universidad, que nadie se quede por fuera porque no tiene recursos. Y esos modelos se pueden construir. Vicerrector, vamos a pasar al siguiente tema. Déjeme leerle el artículo 7 del proyecto de ley al doctor Bernardo. ¿Cuántas líneas tiene? 2 y 2 palabras. La educación superior será accesible a todos aquellos que demuestren poseer las competencias requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. Y el artículo 1, la educación superior es un derecho, es un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente al Estado. Pero digamos que yo con todo respeto... Pero la realidad es otra. Pero yo con todo respeto de decir que hay muchas leyes que están escritas y que no se cumplen en el país. La realidad es otra. Pero mire, señor viceministro, pasemos quiero que los siguientes minutos los empleemos en lo siguiente. ¿Cómo va a ser el debate en el Congreso y cómo se va a permitir permear todas estas propuestas que aún están por fuera, o todas estas dudas que aún hacen parte de la controversia? Porque el gobierno ha dicho, pues el proyecto ya está en manos del Congreso y es el legislativo el que lo va a dirimir ahora.
pero usted ve que la controversia sigue, hay un cese de actividades, hay unas propuestas de parte de los rectores y la sociedad igualmente se plantea grandes preocupaciones. ¿Cómo va a manejar el gobierno ese debate en el Congreso? A ver, obviamente el Congreso lo maneja el Congreso, ¿cierto? Sí, pero el gobierno interviene en los debates sin duda, claro, y para eso están las coaliciones y la unidad. Claro, de acuerdo, pero el gobierno no maneja el Congreso. O sea, y el Congreso, mire, ya el martes invitaron a los estudiantes, no sé si irá Sergio, irá Jairo, pero invitaron la Comisión Sexta de la Cámara, que es donde se está discutiendo el proyecto, ya invitó a los estudiantes. Ojalá ya vayan y discutan, ¿cierto? Y ojalá lleven su propuesta, porque mire, es que desde el 16 de marzo les dijimos, presenten sus propuestas, y ojalá, y la respuesta de ellos de no participación, porque poco participaron en este proceso, fue nosotros en su proyecto no participamos. Nosotros llevaremos nuestro proyecto. Todavía lo estamos esperando. No está tarde, todavía está a tiempo. O sea, si los estudiantes tienen un proyecto, llévenlo y lo discutimos, lo discute el Congreso de la República y obviamente... Viceministro, más allá de la intención del gobierno de escuchar esto, el país quiere que no se utilice la aplanadora, digamos, de las coaliciones para eso. ¿El país puede estar tranquilo en eso? ¿El gobierno no va a utilizar esa aplanadora? Mire, es que realmente no es que... Yo no soy del ámbito político, yo no sé, ni participo en las reuniones... Usted es viceministro. Perdón, ni participo en las reuniones de coalición, yo soy un viceministro de Educación Superior, realmente mucho más técnico. Entonces mi punto es, ha habido y hay los espacios, ¿cierto? Todavía los hay, en el Congreso y en el Ministerio, ¿cierto? Entonces utilicemos esos espacios, pero frenar la educación superior del país, que cada día, mire, cada día de la Nacional le cuesta al erario público, porque son nuestros impuestos los que lo pagan, 2.680 millones de pesos que se tiran a la caneca. Entonces la solicitud nuestra a los estudiantes es, miren, los espacios han estado y están, vengan, úsenlo, traigan sus propuestas. Y es un compromiso de ustedes. Le pregunto a Sergio Fernández de los estudiantes, definitivamente ustedes se mantienen en que la propuesta que debe estudiarse es la que ustedes lleven o se puede ceder en ese aspecto. Porque la propuesta está en el Congreso. Nosotros les hemos dicho, se lo hemos dicho al viceministro y a todo el mundo, en todos los espacios, hablemos, pero primero retiren la propuesta porque no nos vamos a decir mentiras. En el Congreso de la República es un escenario eminentemente político y como todo escenario político, allá lo que rige es la fuerza. Obviamente los argumentos sirven, pero a la hora de que haya un desayuno con la mesa de unidad, uno sabe cómo funciona eso. Segundo elemento, no, pero déjame terminar esto porque esto es importante. Miren, tan pocos son los recursos y tan poca es la capacidad o la intención del gobierno de hablar con los estudiantes que les hemos dicho, miren, los 400.000 millones de pesos que ustedes le van a dar a la Universidad Pública de aquí al 2014 son una 80ª parte de lo que se destina para la deuda pública, una 40ª parte de lo que se destina para la guerra y una 20ª parte de lo que se pierde en exenciones tributarias. ¿Hay plata en este país o no? Sí hay plata. Nosotros estamos construyendo una propuesta y le decimos al viceministro acá, hombre, ¿ustedes estarían dispuestos a revisar esos rubros, sí o no? Eso pues claro, listo. Pero es que eso lo hace el Congreso de la República. No, el gobierno nacional. El gobierno, mire, y déjeme decir esto. Pero ustedes podrían revisar esos rubros que plantean ellos. Pero si es que los hemos pedido, Jesús Herrera. ¿Han pedido bajar el presupuesto para la guerra? No, señor. Pues claro. No, mire, si es que parte de las funciones de un ministro de una cartera es conseguir sus recursos para su cartera. Sergio. Pero déjeme decir una cosa de Cerny, y es que hay y ha habido todo el interés y el deseo. Mire, si hay más recursos, si realmente... digamos que los recursos del Estado son suficientes para mayor crecimiento, bienvenido, en este proyecto o en el futuro, pero de una manera responsable, ¿cierto? Porque obviamente las necesidades del país son en salud, en pensiones, en infraestructura, en educación, claro. Le pregunto a Sergio Fernández de los estudiantes para avanzar con el tema. Ustedes, al llevar este cese de actividades de carácter indefinido y exigir que se retire esa propuesta, ¿ustedes no confían en el Congreso, no confían en la clase política del país? Mire, nosotros hemos pedido... ¿Confían en ellos o no confían? Confiamos en la discusión con los argumentos y la única forma de que haya discusión en la que pesen los argumentos y no la fuerza es
hoy en el escenario de la comunidad universitaria junto con el gobierno. Sentémonos de igual a igual, de igual a igual. El viceministro dice que ustedes no participaron de manera concreta y contundente en los debates. Sí, por supuesto, le dimos, mire, le hemos dicho, no, pero en el debate les dijimos, hombre, hágame un favor. Del proyecto, no, pero por supuesto que no, les hemos dicho acá un montón de cosas. ¿Dónde está, viceministro? ¿Dónde está el déficit de las universidades públicas? ¿Dónde están los recursos, por ejemplo? ¿Dónde están los recursos para sanear ese déficit de 700.000 millones de pesos de las universidades públicas hoy? ¿Dónde está el hospital universitario de la Universidad Nacional? Ahora, yo le quiero decir una cosa, esto es un tema de voluntad política. Si el gobierno tuviera la voluntad, la ley 30 actualmente le permite aumentar los recursos. Segundo, se está discutiendo en este momento el presupuesto general de la Nación para el otro año. Metan los recursos, si es un tema de voluntad, ahí está. Usted es el hombre de la cartera de educación, pues ahí lo tiene. ¿Hay conciencia de los problemas que trae un cese de actividades en este momento del semestre? Por supuesto, tenemos conciencia de que si no paramos hoy, la universidad va a parar el otro semestre porque no tiene recursos. Yo tengo los documentos de la Universidad Nacional donde se señala de manera expresa que si la universidad no recibe recursos a la base presupuestal de manera urgente, en el año 2012 no podrá funcionar. Termino con esto. Luego, la pelota la tiene el gobierno. Puede hoy aumentar la base presupuestal de las universidades sin necesidad de nueva ley. Puede hoy asignar recursos adicionales por vía del presupuesto general de la Nación. Entonces háganlo. Doctor Rivera, usted que es donde finalmente se junta la propuesta estudiantil, lo que el gobierno decide, respetando el tema de la autonomía, ¿qué va a pasar con este debate en el Congreso? ¿Qué aspiran ustedes? Nosotros confiamos en que los argumentos tienen que primar y esperamos llevarlos para todos los temas que queremos que se posicionen, porque el país requiere una nueva ley. Obviamente que hemos sido claros en que los medios, y el señor viceministro lo acaba de leer, los temas que alcanza a leer es lo que no logramos encontrar, que los medios que están planteados en el articulado permitan precisamente lograr eso que coincidimos. Es que coincidimos en esa enunciación de principios. Pareciera que estuviéramos en una sin salida, porque el gobierno dice tengo la propuesta en el Congreso y el Congreso decide. Los estudiantes dicen retiremos la propuesta. ¿Cuál va a ser el punto de conciliación? Le pregunto al viceministro. Bueno, yo creo que el punto de conciliación es hacer lo que los estudiantes quieren en el Congreso. Llevar la propuesta al Congreso. O sea, Lleven la propuesta. O sea, no hay punto de concertación. Yo recuerdo una cosa, miren, es que no solo con los estudiantes. Los rectores ellos redactaron, los rectores, una ley estatutaria de autonomía. El gobierno la cogió, la botó a la basura, sí. Como ¿La botó a la basura? Sí, la botó. Mire, ¿Dónde está la ley estatal de autonomía? ¿Por qué no? Que responda si está en la basura. Déjeme responder. Que responda si está en la basura. No está en la basura. Buena parte de la propuesta de ley estatutaria está en el proyecto. Y la otra parte, mire, Ascún lo ha dicho, va a preparar el proyecto y lo lleva al Congreso. Y nosotros le damos bienvenida. Y es el Congreso, es que este es un espacio democrático, donde más de 20 millones de colombianos votan por unos representantes al Congreso de la República que define las leyes. Viceministro. Y obviamente votan por un presidente con un modelo de nación. Muy rápido usted, doctor. No, me encanta escuchar eso del señor viceministro, que el gobierno apoye nuestro proyecto de ley estatutaria, porque es lo más importante. ¿Lo va a apoyar? Apóyenlo. Es importantísimo, Sería bueno porque me parece algo importante, porque han querido los rectores que el artículo 69 de la Constitución Política, que reconoce la autonomía para la Universidad Colombiana, se convierta en una ley de superior. Le pregunto al viceministro Javier Botero Álvarez en esta parte final, ¿qué va a suceder con el cese de actividades? ¿Qué visión tiene el gobierno frente a este tema? La única visión que tiene y la única acción que tiene es llamar a la cordura al estudiantado. Miren, la Universidad de Antioquia votaron 14.000 estudiantes, ¿cierto? Si querían o no el paro. El 95% votó no al paro. Pero los 700 que decidieron el paro y votan que sí al paro, mantienen la universidad cerrada. Mire, el costo para ellos, ¿cierto? De pronto para Sergio Melos, pues él ya es abogado y está cursando una maestría, politólogo y está cursando una maestría. Pero mire, para los padres de familia, para los mismos jóvenes que pierdan un semestre, olvidándose de los aspectos financieros de los recursos del Estado, que como le decía, para la Nacional son 2.600 millones de pesos diarios botados a la caneca. El hecho de que un joven se gradúe un semestre más tarde, el costo para él es inmenso. Entonces, las solicitudes de los espacios están. Realmente este es un proyecto que se trabajó con el sector, con los que quisieron participar. Entonces, el llamado es, vuelvan a las aulas, vuelvan a estudiar y obviamente participen. Y déjenme solamente decir esto, para nosotros es... recibimos con todo el beneplácito
la participación de los estudiantes y ojalá hubieran participado más en los últimos 7 meses. Sergio Fernández, ¿cómo sigue la semana que viene en el tema de los trabajos que ustedes vienen haciendo frente a este tema? Mira, el escenario más democrático es también el escenario del pueblo. La soberanía en últimas en este país también reside en el pueblo y se garantiza el derecho a la protesta. Luego, el escenario de la calle tampoco es un escenario antidemocrático, señor viceministro, qué pena con usted. Ese es un escenario absolutamente democrático en el marco de la resistencia civil, por supuesto. Segundo, hombre, que los colombianos tengan la absoluta seguridad y que miren también el proyecto, que miren la parte emotiva y la exposición de motivos. Acá lo que se viene es el modelo chileno, por eso es que estamos en contra de eso, lo ponen como ejemplo, o sea, lo ponen con ejemplo y vienen acá a defender esto sin ponerse rojos, por favor. Tercer elemento, y yo le hago un llamado a todos los estudiantes colombianos. En este paro tenemos que persistir y en la movilización social y la resistencia civil hasta tanto no se retire esa ley y que nadie se llame a pesimismos porque estamos seguros que esta pelea que hoy se replica en otros países del mundo la vamos a ganar. Doctor Bernardo Rivera, su reflexión final. Una invitación a los estudiantes para que continúen con una reflexión juiciosa, ajena al tema de la violencia. Si los estudiantes están en este momento en una situación de protesta es porque encuentran que en el proyecto de ley hay aspectos que no les satisfacen, que no les da la seguridad de que la educación superior va a ser de mayor calidad y va a ser más inclusiva. Bienvenido a ese debate, yo también los invito a los estudiantes para que continuemos esta discusión en el escenario que nos corresponda y que por favor mantengamos la universidad abierta. Sergio Fernández, vocero de los estudiantes, abogado, estudia su maestría de Derecho en la Universidad Nacional, gracias por estar aquí, los invitamos siempre y esperamos, yo realmente espero que esto haya servido para que quienes nos están viendo por lo menos tengan más claridad del debate. Muchas gracias. Bueno, a usted. Señor viceministro Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior, que ha estado al frente del tema y que tiene una tarea dura en el tema del Congreso, hacia de una unidad nacional. Muchas gracias, José Rey, y siempre será un placer participar en estas discusiones como lo hemos hecho en infinito número de foros. Doctor Bernardo Rivera Sánchez, director de ASCUN, director ejecutivo, esperamos que esto haya servido. Jesús Ernei, muchas gracias, me parece muy importante este debate, continuamos atentos a atender creo que nos quedaron muchos puntos todavía en el tintero y me gustaría que continuáramos el debate. Pero sin duda, yo creo que vale la pena para ustedes y para nosotros y para el país seguir avanzando en este debate, en otros temas puntuales y seguirle, por supuesto, como será en los espacios noticiosos de Canal El Tiempo, el rastro a este debate en el Congreso de la República. Los invitamos para que continúen con Canal El Tiempo, porque ustedes escogen quién le cuenta las noticias y que la pasen bien. Educación en ET, Canal El Tiempo. Siga a través de Twitter, @Canal ET, los tweets debates de los candidatos a las alcaldías de Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Armenia. Con su cuenta en Twitter podrá escuchar a los candidatos y sus propuestas a través del hashtag #debates ET hasta el 19 de octubre de 3 a 4 de la tarde por Twitter, @Canal ET. Con Telmex Televisión HD, ningún detalle es pequeño. Disfruta de 24 canales en alta definición para ver películas, deportes, documentales y más. En Telmex la alta definición es para todos. Pídelo ya, 7500-500. ¡Wow! Personally, non fait le pas plus, c'est pour me the solution with a long term Este Canal El Tiempo Internacional, con toda la actualidad, los principales acontecimientos mundiales, el análisis y sus protagonistas, toda la cobertura en este Canal El Tiempo Internacional. Véalo de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Prepárate para revivir la magia de las historias Disney en tu casa. El Tiempo presenta Cine Mágico Disney. Una maravillosa colección de 12 libros de tus películas favoritas con imágenes para proyectar. Vive la fantasía Disney proyectándola en casa. Recorta cupón todos los martes en El Tiempo y más 12,900 pesos reclama un libro con sus discos.